Bueno, buenas noches a todos. Gracias por asistir a esta charla. Vamos a darle inicio entonces a la charla del día de hoy. Vamos a hablar un poquito acerca del síndrome de Torch. Mi nombre es Valeria Sofía Montero Triana, estoy en octavo semestre y bueno, espero que la charla sea de su agrado. Entonces, vamos a comenzar a desglosar este síndrome, ¿cierto? Estas infecciones congénitas que ocurren durante el embarazo. Entonces tenemos la T, toxoplasmosis o DOS, son muchas, VIH, sífilis, hepatitis B, entre otras. Por temas de practicidad decidí enfocar estas dos, entre VIH y sífilis. Tenemos la rubiola, citomegalovirus y herpes. Entonces, la idea es aprovechar tiempo y la charla lo máximo posible. Listo, empecemos con toxoplasmosis. Vamos a hablar un poquito de biología, patogenia, epidemiología, la toxoplasmosis. Va a ser el Toxoplasma gondii. El Toxoplasma gondii es un protozoo intracelular obligado y va a tener un reservorio en los animales, ¿ok? Entonces, su forma de infección va a ser el ooquiste. Y, listo. ¿Y cómo se va a transmitir? La madre se va a infectar por medio de carne mal cocinada y se puede diseminar por vía hematógena a la placenta, por manipulación. Digamos que la madre tenga un gato y entonces el gato se come un ratoncito que tenga el toxoplasma, digamos, limpia la arena de ese gato y entonces ahí, al no tener una adecuada higiene de las manos, se va a infectar y le va a transmitir al feto por vía transplacentaria. ¿Listo? Hay algo que quiero aclarar, o sea, y se van a dar cuenta que en toda la charla, todas las infecciones que van a ser adquiridas y no se van a tratar en el primer trimestre, al momento de nacer, los fetos que se van a infectar van a presentar una enfermedad más grave. Por ejemplo, en la toxoplasmosis, el 17% de los fetos que se infectan en el primer trimestre, o sea, solo se van a infectar el 17%, pero cuando va la enfermedad al momento del nacimiento va a ser más grave. En cambio, las mamás que se infectan en el tercer trimestre, el 65% de los fetos va a adquirir la infección, pero al momento de nacer va a ser más insignificante. ¿Me están escuchando? Vale, qué pena. Es que las diapositivas... a mí no me están pasando las diapositivas. Sí, eso también iba a decir, que las diapos no han pasado aún. Sí, en ese momento me estoy conectando y ¿En qué diapositivas están? Qué pena. En la primera. El título, vale, en la primera. Es que pensé que estabas como hablando primero antes de empezar a pasar diapositivas. No, ya estaba hablando y a mí... Bueno, ahí no me ven. ¿Están viendo mi pantalla? Sí, estamos viendo la pantalla, pero no pasan las diapositivas. O sea, todavía estamos en la que dice Torch. Esperen un momento y yo entonces me comparto internet en mi celular, porque entonces es mi internet. Pero sí me escuchan bien. Sí. Hola, ahí ya me conecté de los datos, entonces voy a compartir y por favor me avisan si ven bien. Dale. Ya estoy compartiendo en la pantalla de Teams, ¿cierto? Sí. Listo. Entonces, ahora ven las diapositivas, ¿cierto? A ver. Sí, ahora inténtala pasar. Sí, profe. Ajá. Y ahí la ven.
Ahí las estoy pasando. Ahí ya pasó. Sí. ¿Las ven? Sí, ya empezaron Sí. a pasar. Ah, Sí. súper. Entonces, sí, bueno. Entonces vamos a iniciar otra vez porque yo ahí hablando y ustedes sin ver. Entonces ya sabemos, hoy vamos a hablar de TORS. Mi nombre es Valeria, listo. Aquí en esta diapo que están viendo, desglosa cada letra, T, toxoplasmosis o de otros que hay, VIH, sífilis, hepatitis B, hay muchas, ¿cierto? Yo en esta charla la enfoqué en VIH y sífilis en la O de otros. Tenemos la rubiola, el citomegalovirus y el virus del herpes, listo. Entonces vamos a empezar con la toxoplasmosis, ¿cierto? Vamos a hablar de etiología, patogenia y epidemiología muy brevemente. ¿Cuál va a ser el agente causal de la toxoplasmosis? El Toxoplasma gondii, que es un parásito protozoo intracelular adquirido por vía oral transplacentaria, raras veces se puede adquirir por vía parenteral. En conclusión, su reservorio van a ser los animales, los ratones y el huésped definitivo va a ser el gato, y la madre se va a infectar. Aquí van a ver en esta diapo, digamos que tiene su gatico y el gatico se come al ratón, se infecta con el ovoquiste, y la madre al manipular el gato, manipular las heces del gato y no hacer una adecuada higiene de manos, va a transmitir la infección al feto, ¿cierto? Entonces, les venía diciendo y les venía contando que se van a dar cuenta que todas las infecciones que se van a adquirir en el primer trimestre, a pesar de que va a ser más difícil que el feto adquiera la infección, si la adquiere va a ser más grave. Por ejemplo, en la toxoplasmosis, aproximadamente los que se infectan en el primer trimestre, las madres no que se infectan, el 17% va pues a adquirirlo. Pero al momento de que el bebé nazca y la mamá no se trata adecuadamente, va a presentar una enfermedad más grave. Al contrario, si la mamá adquiere la infección en el segundo o tercer trimestre, el 65% de los fetos se pueden infectar, pero al momento de presentar la enfermedad al nacimiento, pues va a ser más leve o va a ser más insignificante, por así decirlo. La epidemiología en Colombia, pues más de la mitad de la población de las mujeres embarazadas vamos a poseer anticuerpos antitoxoplasma, lo cual va a indicar que tenemos una alta exposición y circulación de parásito en el país y pues a nosotros no nos ha causado nada. El 30% de los recién nacidos tienen clínica y hay una comparación, por ejemplo, 1 en 1000 en América Latina versus 10.000 en Estados Unidos, siendo más prevalente aquí en América Latina, ¿cierto? Entonces ya esta es como la patogenia, la transmisión de cómo se infecta la madre y se la pasa al feto. Entonces vamos a hablar un poquito de la clínica de la toxoplasmosis. Estas infecciones congénitas van a presentar una variedad de manifestaciones, desde anasarca fetal, bajo peso para la edad gestacional, prematuridad, ictericia, trombocitopenia leve, o sea, en fin, pueden presentar múltiples cosas, ¿cierto? Pero en la toxoplasmosis va a haber una triada clásica, que consiste en estas tres: la corriorrenitis, el bebé con hidrocefalia y calcificaciones cerebrales. Entonces, aquí vemos la ataque de un bebé. Es importante saber que si nosotros nos llega un bebé con un trastorno, cualquier trastorno neurológico no diagnosticado en un niño que tenga menor a 1 año, y especialmente si presenta lesiones retinianas, o sea, la corriorrenitis o inflamación de la retina, lo que sea, debemos descartar la toxoplasmosis. O sea, digamos, nos llega una mamá que no le hicimos seguimientos y nos lleva un bebé con trastornos neurológicos y no le encontramos la causa, sí o sí tenemos que descartar toxoplasmosis, ¿cierto? Menor a 1 año de edad. Otra cosa importante, estos niños, la hidrocefalia, yo les hablaba de una triada, pero a veces la hidrocefalia puede ser la única manifestación neurológica clínica de esta toxoplasmosis congénita. Y siempre le tenemos que colocar una derivación a estos bebés. Las calcificaciones que ven en la imagen pueden desarrollarse por todo el cerebro, pero va a tener como una mayor propensión para desarrollarse en el núcleo caudado, en los ganglios basales, en el plexo coroideo y en la región subpendimaria. Entonces, vamos a hablar de cada imagen, ¿cierto?
Tenemos la imagen A. La imagen A es el TAC que se le hizo a un niño con toxoplasmosis congénita al nacimiento. Vemos en la imagen, hay como áreas de hipolucencia, si ven los ventrículos están ligeramente dilatados y hay pequeñas calcificaciones, ¿cierto? La imagen B es el mismo niño al primer año de vida que le iniciamos tratamiento. Miren cómo se ve pues casi normal, acerca de que hay como una pequeña calcificación, pero pues de resto el niño mejoró mucho cuando se inició el tratamiento. Acá, en la C, esta es la tomografía de un lactante de 1 año de edad que al momento del nacimiento este niño no presentó la triada. Entonces, este niño hizo una meningoencefalitis, pero no se diagnosticó, o sea, la hizo en las primeras semanas de vida, pero no lo diagnosticaron correctamente y permaneció sin tratamiento sus primeros 3 meses de vida. Entonces, a los 3 meses de vida el niño comenzó y desarrolló hidrocefalia, y desarrolló corriorinitis macular bilateral y se llegó al diagnóstico de toxoplasmosis. Entonces, ahí vemos, en la TAC hay atrofia y hay calcificaciones. Este niño además presentó mucha disfunción motora porque no se hizo el diagnóstico oportuno, tuvo retraso del desarrollo y deterioro de la función visual. En la D, este es un niño, su primer año de vida, y como vemos, presenta microcefalia y además numerosas calcificaciones. La E es el niño con hidrocefalia. No sé si vemos, hay una hidrocefalia, hay una obstrucción del acueducto y a este niño se le practicó una derivación. Y la imagen que sigue es del niño después que se le practicó la derivación, cómo mejoró esa hidrocefalia. Entonces vemos que la toxoplasmosis afecta más que todo el sistema nervioso central, ¿cierto? Entonces, me pareció como interesante traerle los diferentes seguimientos a los diferentes TAC de niños que se le hicieron que tenían toxoplasmosis congénita. Listo, vamos a empezar entonces con el tamizaje. Según la RIAS, ¿cierto? A toda mamá que nos llegue a nosotros como médico general a una consulta de control prenatal, a nuestra primera consulta, siempre hay que mandarle IgG e IgM para toxoplasmosis. Siempre. Eso es para determinar la causa de la infección y saber si tiene o no, la tiene aguda o la tiene crónica y a ver si empezamos a tratar. Siempre. Recuerden, mandarle el primer control prenatal, si se puede, en el primer trimestre, IgG e IgM para toxoplasmosis. Entonces, algo que quiero que sepan es que sabemos que el IgG y el IgM van a medir, pues son pruebas de detección de anticuerpos. Entonces, IgG me habla de una infección crónica de la madre e IgM me va a hablar de una infección aguda, posiblemente que la tenga el feto. Entonces, pasamos al diagnóstico durante el embarazo. ¿Cómo vamos a manejar eso? Hay 3 posibles escenarios, ¿cierto? Como ven en la gráfica. Les acabo de decir que IgG me va a hablar de una infección crónica. Entonces, si me sale una madre que yo le mandé en su primer control prenatal bien juiciosa, sus pruebas de anticuerpos, y la IgG sale positiva, ya no tengo que hacer más nada. Pues, o sea, me sale IgG positiva, IgM negativa, me habla de una infección crónica de la madre se expuso, ya hizo anticuerpos, se hace fin del seguimiento. Si me están siguiendo hasta ahí, me están viendo la imagen, ¿cierto? Sí, vale. Sí, sí se ve. Ah, listo. Bueno, entonces ya quedó eso claro, la parte de la IgG, listo. Entonces, ahora, le hicimos IgG e IgM, pero no me dio la IgG positiva, sino que me dieron ambas negativas. Quiere decir que la madre no se ha expuesto, o sea, no ha contraído la infección, no tiene anticuerpos, pero tampoco tiene la infección aguda. Entonces yo quedo con esa mamá, le digo, mamá, lava bien las carnes, si tienes gaticos, que tú no le botes la arena a los gaticos, todas las medidas de higiene necesarias, y mensualmente a esa mamá le tengo que hacer IgM. Ya. Si por algún motivo en ese seguimiento mensual la madre contrae la infección y sale el IgM positivo, la empiezo a tratar con espiramicina. Listo. Tenemos el segundo escenario posible.
que es que tenga una mamá con IgG negativo y IgM positivo. Y uno dice, ¿cómo tienen los IgM positivos y todavía no ha generado entonces anticuerpos? Lo más probable es que sea una infección reciente. Por eso la guía nos dice que tenemos que repetir la IgG a las 2 semanas, ya, para que se generen como esos anticuerpos de la madre y confirmar que sea una infección, pues que tenga la infección. Listo. Hola. Bueno, continuamos. Entonces, Claro. hola, ¿quieres opinar algo? Es que no veo, no sé. Bueno, supongo que se le activó el micrófono. Entonces, sí. No, que sí se había entendido y también añadir allí que, por ejemplo, si tenía un IgM positivo y un IgG negativo, de pronto también puede haber dado a un falso positivo. Sí, también, por eso hay que repetir la prueba las 2 semanas. Y mira que la madre puede tener IgM natural. O sea, IgM natural quiere decir que la madre, o sea, tiene como riesgo para la infección, pero no tiene la infección, por así decirlo. Entonces, sí o sí, mira, siempre hay que hacerle seguimiento mensual con IgG a estas madres. A ver, hasta que nos salga si IgG se positiviza, si definitivamente no se nega o se mantiene negativo, para saber si le trato o no la mamá con espiramicina. Listo. Y ya el caso que, digamos, me salgan las dos positivas, IgG e IgM, entonces ya yo le tengo que hacer un test de avidez. El test de avidez es como la afinidad de anticuerpos hacia ahí, que va a tener hacia IgG. Entonces, si la afinidad de anticuerpos de IgG va a ser alta, quiere decir que hay más IgG que IgM y me va a tratar de una infección crónica. La madre ya se expuso, fin del seguimiento. A cambio, si el test de avidez para IgG va a ser bajo, me va a hablar de una infección reciente, que la madre se acaba de infectar y vamos a tratar a la mamá con espiramicina. Listo. Estas pruebas confirmatorias de toxoplasmosis se dice que se puede hacer amniocentesis y PCR, eso por lo general no se hace. Se trata a la mamá con espiramicina, ¿cierto? Porque a veces las pacientes no autorizan que se haga la amniocentesis o, bueno, el resultado PCR da negativo. Entonces, al momento del posparto, nosotros al bebé le vamos a hacer IgG, IgM, IgG, IgA, ¿cierto? Al posparto. Si enseguida que yo le hago la prueba de IgM y me sale positiva, ya el bebé, a pesar de que traté a la mamá con espiramicina, adquirió la infección lamentablemente y vamos a empezar el tratamiento, que ahorita les voy a hablar bien cuáles son las dosis. Pero el tratamiento con primetamina y sulfadiazina, ¿cierto? Si la IgM va a salir negativa, entonces ya nosotros hacemos otras pruebas, Western blot, que vamos a hacer seguimiento clínico, todo eso para ver si descartamos la toxoplasmosis o si definitivamente el bebé la tiene. Listo. Entonces, ¿qué nos va a recomendar la guía? Como el resumen. Siempre hacerles pruebas de control prenatal de IgG e IgM en el primer control prenatal a la mamá. Siempre. Si IgG e IgM da positiva, lo que le acabo de decir, hacer el test de avidez para saber si es una infección crónica o antigua. Y si las madres salen con IgG e IgM negativas, hacerle siempre mensual IgM. Porque recuerden que si IgG sale negativa, ¿qué me quiere decir? Que la mamá no ha adquirido la infección. Y yo tengo que prevenir que esa mamá no vaya a adquirir la infección durante el embarazo. Le tengo que hacer seguimiento mensual. ¿Ok? También recomienda que al recién nacido hacerles todas las pruebas que les mostré ahorita, IgG, IgM, IgA, y de ser negativos esos resultados, hacerle un seguimiento al recién nacido durante 6 meses y luego cada 3 meses hasta que se cumpla el año. Listo. ¿Cuál va a ser el tratamiento para la toxoplasmosis congénita? Como pueden ver, el tratamiento va a ser primetamina más sulfadiazina.
100 miligramos kilo día, 2 veces al día por 1 año. Ese va a ser el tratamiento para todos los bebés que tengan prueba confirmatoria de toxoplasmosis congénita, presenten clínica característica. 100 miligramos kilo día, 2 veces al día por 1 año. La primetamina y la sulfadiazina puede producir mucha toxicidad medular y por eso se recomienda darla junto a ácido folínico. Y los corticoides como la prednisona solo va a estar indicada en caso de que el bebé presente una coriorrinitis aguda, lo que le hablaba de la triada clásica. Listo, ya nos quedó claro el toxoplasmosis, ya sabemos las pruebas de anticuerpos que tenemos que mandar, el tratamiento a la madre que va a ser espiramicina y el tratamiento de la toxoplasmosis congénita que va a ser primetamina y sulfadiazina. Listo. Pasemos a rubiola. La rubiola puede ser una enfermedad devastadora en los primeros momentos de la gestación, nos puede conducir a muerte fetal, parto prematuro, a un conjunto de malformaciones congénitas, a muchas. Vamos a hablar entonces un poquito de etiopatogenia y epidemiología. Este va a ser un virus RNA que va a pertenecer a la familia Tocgaviridae. Ya. Este virus, el reservorio va a ser a seres humanos. ¿Y cómo la mamá se va a transmitir? La mujer embarazada va a entrar en contacto con una persona con secreciones nasofaríngeas de personas infectadas, por contacto directo a través de la secreción, a través de gotas, una persona que esté enferma y al hablar, estornudar, toser, le caiga a la mamá y la infecte. Listo. Del 25 al 50% van a ser asintomáticas. Y va a tener un periodo de incubación de 14 a 23 días. En Colombia, en la semana epidemiológica, se reportaron en el año 2017 461 casos sospechosos. ¿Qué les venía contando? Igual que la toxoplasmosis, la rubeola va a tener un mayor de riesgo y de efectos congénitos dependiendo de la edad gestacional que la mamá contraiga la infección. Por ejemplo, si la mamá no tiene anticuerpos para rubeola porque por X o Y motivo es una mamá que no es de Colombia y no tiene nuestros control de vacunación porque la rubiola está indicada es una vacuna que se pone al momento del nacimiento, pues a los bebés, la mamá no es de aquí, digamos, una inmigrante, no tiene anticuerpos, contrae la enfermedad antes de la semana 11, el riesgo de que de ese bebé manifieste el síndrome de rubiola congénita va a ser del 90%. A cambio, después de la semana 16 ya va a ser, miren, 0% de riesgo de que si la mamá se expone, porque esa la mamá obviamente pues no le haga nada, pero el bebé sí. Entonces, después de la semana 16 ya el bebé va a tener un 0% de adquirir ese riesgo de contraer esa enfermedad congénita. Listo. ¿Cuál va a ser la clínica? La clínica, hay unos signos y síntomas específicos de la rubiola y hay muchos también, pero quise traerles la tetrada de Grech, que va a ser cardiopatía, oftalmopatía, microcefalia y hipoacusia. Estas 4 cosas las vamos a ver en el recién nacido. Listo. Cuando, digamos, el recién nacido nace y vemos que tiene esta oftalmopatía y le hacemos un examen físico, vemos el bebé como si tuviera catarata, o sea, le hacemos el fondo de ojos y no tiene el reflejo rojo. Además de la microcefalia, hipoacusia y bueno, y listo, todo esto, ¿cierto? ¿Cómo vamos a hacer el diagnóstico? El diagnóstico, la rubeola también, según la RIAS, es otro examen que se pide en el primer control prenatal, IgM e IgG. A diferencia de la toxoplasmosis, si me sale IgM positiva, IgG negativa, o sea que adquirió la infección, no hay un tratamiento estándar. Como que voy a tratar a la mamá, no. Toca manejarla. Por eso es muy importante prevenir. O sea, si la mamá no tiene anticuerpos para rubiola, que no tenga contacto, ahorita les voy a hablar cuáles son los métodos de prevención, porque no hay un tratamiento específico, ya pues se adquirió la infección, la adquirió. ¿Me hago entender? Entonces, eso. Entonces, el tratamiento, no, pues no hay un tratamiento específico para la rubiola.
apenas la mamá tenga haga su trabajo de parto, tenga al recién nacido, se le coloca a la mamá la vacuna y durante 3 meses no puede volver a quedar en embarazo. Y al bebé toca examinarlo, mandarle estudios pertinentes, a ver si quedó o no con la infección. Pero como que un tratamiento específico para la rubiola no hay. Pues se le hace seguimiento, pero no hay. Listo. El citomegalovirus. El citomegalovirus va a pertenecer a la familia Herpes viridae. Y en esta familia, pues sabemos que se caracteriza por su estado de latencia posterior a la infección primaria. ¿Cómo va a ser la patogenia? Va a ser más que todo transplacentaria. Y la infección puede ocurrir en cualquier trimestre, pero, como les vengo diciendo, el mayor porcentaje de secuelas se va a presentar si ocurre la infección antes de las primeras 20 semanas de gestación. Este virus va a tener afinidad también por el sistema nervioso central. Por ejemplo, en la semana 2 y 24 me va a alterar la migración neuronal y obviamente va a hacer que el cerebro se desarrolle normalmente. En Colombia, este virus pertenece a la infección congénita más común en países desarrollados y va a ser la principal causa infecciosa de sordera o hipoacusia neurosensorial y retraso psicomotor. Miren que este es el virus, esta es la infección congénita más común en los países desarrollados y me causa estas dos cosas. ¿Cuál va a ser la clínica del recién nacido? Las manifestaciones pueden ser muchas: petequias, púrpura, esplenomegalia, ictericia, hipoacusia, microcefalia. Entonces ahí les muestro una tabla de cuál es el porcentaje de cómo se presenta esta enfermedad. Y esta infección congénita, o sea, me va a causar múltiples manifestaciones irreversibles en el sistema nervioso central, como ya les mencioné, la microcefalia, las calcificaciones intracraneales, que a diferencia de la toxoplasmosis, mire que estas van a ser más como periventricular. ¿Recuerdan que yo les mostraba ahorita una tabla de la toxoplasmosis que eran como más difusas? Estas van a ser más periventricular, menos frecuencia parenquimatosa, el bebé puede tener encefalitis, crisis convulsivas, retraso psicomotor, déficit visual, pues unos bebecitos muy enfermitos. Listo. ¿Cómo hacemos el diagnóstico de citomegalovirus? Obviamente, si nosotros tenemos un recién nacido con sospecha, pues nosotros le mandamos múltiples pruebas, que hemograma, función hepática, punción lumbar. Pero entonces va a haber un diagnóstico prenatal y al nacimiento. ¿Cuáles van a ser los diagnósticos disponibles prenatal? Va a ser un cultivo viral, el Shell Vial que ven ahí, que es una prueba rápida de detección por inúculo de orina en las células MRC5 y una PCR. Ya. Estos, ¿dónde se van a realizar? En el líquido amniótico y en muestras de vellosidades corónicas en mujeres que adquieren la infección primaria por citomegalovirus durante el embarazo. Al nacimiento, sí o sí, ¿cómo vamos a confirmar el diagnóstico? Aislando el virus. Entonces se confirma aislando el virus en orina o saliva dentro de las primeras 2 o 3 semanas de vida del bebé. Es importante porque después de este tiempo es posible que aislemos el virus en recién nacidos infectados por vía ya sea perinatal o postnatal, y es difícil determinar si la infección sí fue congénita o no. Entonces por eso se hace en las primeras 2 o 3 semanas de vida. ¿Cuál va a ser el tratamiento para estos bebés con citomegalovirus? Vamos a tener 2, dependiendo si es un caso grave o no, si solamente presenta síntomas. Si es un caso grave, vamos a usar ganciclovir intravenoso, 6 miligramos kilo cada 12 horas por 6 semanas, y valganciclovir vía oral, 16 miligramos kilo 2 veces al día por 6 meses en casos solo asintomáticos. Recordemos que obviamente solo vamos a tratar a pacientes que sean sintomáticos y obviamente, como les acabo de decir, que es la primera causa de hipoacusia neurosensorial en los bebés, entonces tenemos que seguirlos hasta la adolescencia, esa hipoacusia. Listo.
¿Cuál va a ser la prevención? Un correcto lavado de manos, sobre todo tras manipular pañales, evitar besar a los niños a la boca, la lactancia materna no está contraindicada y obviamente no compartir utensilios de comida. Herpes. Ya sabemos el herpes, todos aquí los conocemos, el virus herpes simple tipo 1 y tipo 2. También hacen una primoinfección y luego hacen latencia. La transmisión más común va a ser el momento del periparto y quiero que sepan que esta es una enfermedad muy prevalente, o sea, hasta el 67% de la población mundial está infectada por alguno de los dos virus. El virus herpes simple tipo 2 va a ser la causa más frecuente de herpes neonatal en países en vía de desarrollo como el de nosotros. Listo. Entonces, hay unos factores de riesgo, ¿cierto? Para contraer la infección, por ejemplo, cómo está el estado inmunitario de la madre, se adquirió la infección durante el embarazo, ya le tenía de antes, cómo va a ser el tipo de parto, cuáles van a ser las medidas invasivas durante el parto, porque obviamente la monitorización fetal puede favorecer la transmisión, pues esas técnicas invasivas, las roturas de membranas, porque se dice que la cesárea puede ser un factor protector, entonces como romper membranas me puede disminuir ese riesgo de transmisión, el tipo de virus también, la detección del virus, todos estos factores de riesgo para contraer la infección, ¿cierto? ¿Cómo se va a presentar? El herpes va a tener múltiples presentaciones, vamos a hablar un poquito de cada ella, el herpes neonatal. Entonces, va a haber un tipo de infección intrauterino que va a corresponder al 5% de los casos. Esta va a ser la forma más grave y poco frecuente, por así decirlo. ¿Y a qué se va a asociar? A que la madre durante el embarazo tuvo la prima infección por virus herpes simple. Entonces tuvo la prima infección. Entonces nosotros, ¿cómo hacemos el diagnóstico? Pues obviamente el diagnóstico se va a basar en la presencia de todos esos signos en el neonato, en sus primeras 24 horas de vida. Estos bebés van a tener la triada clásica de afectación cutánea, pero digamos que la alteración del sistema nervioso central y ocular no va a ser tan frecuente, se observa uno de cada 3 casos, pues de cada 3 casos. A cambio, la afectación cutánea siempre va a estar presente. Ahora, estos niños van a tener una mortalidad en esta forma de presentación clínica intrauterina de hasta un 45%. Y el retraso psicomotor de los supervivientes va a ser muy frecuente. Otra forma de presentación del herpes va a ser la infección perinatal. Va a corresponder al 85% de los casos y la forma clínica va a ser una enfermedad cutáneo-ocular oral. Esta presentación la vamos a ver en los bebés habitualmente entre los días 10 y 12 de vida, en los primeros días de vida, y como vemos, los casos se van a observar más que todo lesiones cutáneas, generalmente vesiculosas, en forma de úlceras. Ahora, y la infección postnatal va a tener dos formas clínicas. Ese 10%, el 35% va a referir a una enfermedad localizada solo en el sistema nervioso central y el 25% a una enfermedad diseminada. Estas van a ser presentaciones tardías más que todo. Y, por ejemplo, la localizada en el sistema nervioso central se va a presentar en el día 16, día 19 hasta la 6ª semana. Obviamente, como las manifestaciones clínicas son muy inespecíficas, nos va a ser muy difícil hacer un diagnóstico oportuno. Los niños pueden tener irritabilidad, letargia, rechazo a la ingesta, hipotermia, fiebre, crisis convulsivas, listo. Y el 35% de estos niños también pueden presentar lesiones cutáneas. La enfermedad diseminada ya es cuando afecta a ese herpes diversos órganos, como piel, ojo, hígado, pulmones, sistema nervioso central o hasta las glándulas suprarrenales.
Esto se va a presentar generalmente el día 10 o el día 12 de vida y el niño va a llegar con un cuadro séptico, con una neumonía, con una hepatitis, o sea, algo ya muy diseminado, ¿cierto? El cuadro es grave, puede progresar hasta insuficiencia respiratoria, fallo hepático, un CID. Entonces, como que estar pendientes de todo, de cómo se me puede presentar el herpes para hacer un adecuado manejo oportuno. Listo. Entonces, ¿cómo hago yo el diagnóstico? Se basa en dos cosas. Primero, le vamos a hacer un estudio virológico al recién nacido, que yo tenga la sospecha, porque la madre presenta antecedentes, entonces, y no tuvo una adecuada terapia supresora, entonces le hacemos un estudio virológico. Le hacemos unas muestras de superficie en conjuntiva, boca y nasofaringe, más un PCR, más un cultivo viral, frotis de las lesiones. Le podemos hacer un PCR de virus herpes simple en líquido cefalorraquídeo o en sangre. Y ya todos los exámenes que le mandaríamos a un recién nacido, listo, con una infección confirmada por virus herpes simple, luego que lo primero que le hicimos dio positivo, cómo está el hemograma, cómo está el LCR, le hacemos un examen oftalmológico, una neuroimagen, una radiografía de abdomen si lo requiere, una neuroimagen si lo requiere, un electroencefalograma si hay sospecha de afectación del sistema nervioso central. Por eso es importante saber en qué forma se presenta pues el herpes y qué exámenes le voy a mandar. ¿Cuál va a ser el tratamiento entonces? Va a ser para la infección aguda, aciclovir a dosis alta, 20 miligramos kilo cada 8 horas intravenosa con un ajuste de función renal. Y obviamente, como sabemos que es un virus que hace latencia, hacemos un mantenimiento supresor, 300 miligramos por metro cuadrado durante 6 meses. Entonces, terminamos como las TORCH en sí, vamos a pasar a otros, que es sífilis y VIH, ¿ok? De sífilis, que sabemos que es causada por el treponema pálido, que es una espiroqueta, y se puede transmitir durante el parto o trasplacentario. En América Latina hay una prevalencia y el Caribe de 164.000 casos anuales. ¿Cuál va a ser la clínica? Vamos a tener una clínica durante el embarazo y una clínica congénita temprana que va a ser menor a 2 años y una congénita tardía mayor a 2 años. Entonces, durante el embarazo, como toda infección, se va a asociar a parto prematuro, aborto espontáneo, muerte fetal, etc. Y obviamente me va a dar los dos síndromes característicos al momento de nacer, que es la sífilis congénita temprana y la tardía. A la sífilis congénita temprana, ya sabemos que va a ser antes de los 2 años de vida. El bebé recién nacido me puede presentar hepatosplenomegalia, hepatitis, que va a ser difícil en resolverse. Me puede presentar trombocitopenia con petequias y púrpura. Y a veces esa trombocitopenia y petequias puede ser la única manifestación de la infección. Hay lesiones mucocutáneas que son las manifestaciones más prominentes que van a tener estos bebés, que van a ocurrir en un 40 o un 60%. ¿Y cómo va a ser esa erupción de la sífilis? Va a ser ovalada, macopopular, de color cobrizo, con descamación. ¿En dónde? En las palmas y en las manos. Y en las palmas y en las plantas de los pies. Y la infección ya congénita tardía, que es la enfermedad clínica después de los 2 años, va a ser causada por esa inflamación persistente o cicatrices causadas por esa infección de sífilis congénita temprana, o sea, como la inflamación persistente de la temprana. ¿Qué van a tener esto? Estos niños van a tener una triada de Hutchinson, que va a ser queratitis intersticial, alteración del octavo par craneal y dientes de Hutchinson. Listo. Y estos niños tienen muchas alteraciones, pues, a nivel óseo. Pueden tener osteocondritis, periostitis, como ven en la imagen. Ahora, nosotros tenemos unas pruebas no treponémicas y unas pruebas treponémicas.
Las pruebas no treponémicas son indirectas y las treponémicas me detectan los anticuerpos para sífilis, ¿cierto? ¿Cuáles son las pruebas treponémicas? Que es la confirmatoria, por así decirlo. Si me da positivo de por vida, que me dio la infección, la FTA, la TTPA, en fin, muchas otras. Y las no treponémicas es como la de seguimiento, que tenemos que, es como en diluciones, ¿cuánto se disminuyen las diluciones? Que es la BDRL, RPR, en fin. En Colombia, ¿qué dice la guía? Que en todas las estantes nosotros vamos a mandar una prueba treponémica rápida, o sea, ¿cuál? La FTA. Si ustedes pueden leer otras guías, habla más que todo sobre, por ejemplo, en Estados Unidos le mandan la BRDL, en Colombia no, en Colombia mandamos la FTA, porque eso es una pruebita que te dice si es positivo o negativo, y si es positivo, lo ideal es que tú inicies a tratar a esa mamá con penicilina benzatínica, porque es que tú no puedes esperar hasta el siguiente control prenatal que te traiga la BRDL. O sea, no nos podemos dar ese lujo, porque aquí las citas, o sea, cada mamá tiene una situación diferente y puede o no puede asistir al control prenatal, se puede demorar mucho tiempo. Entonces, la idea es mandarle esa prueba de una vez y, en caso tal de que sea positivo, iniciarle la dosis de penicilina 2.400.000 y ya continuar el manejo según el estadio de la sífilis en que se encuentre la gestante. Pero obviamente sí le vamos a mandar BRDL para el siguiente control prenatal para hacerle también un seguimiento. Entonces, los estudios que vamos a solicitar al recién nacido, ya esto no es la mamá, sino el recién nacido, va a ser un hemograma, función hepática, estudio de líquido cefalorraquídeo, BRL en sangre, porque recordemos que si el bebé tiene 4 veces más los títulos positivos de la mamá, me habla de una infección. Y obviamente rayos X de los huesos largos, por lo que le dije que la sífilis congénita tardía puede presentar osteocondritis, periostitis y todas estas cosas. Listo. Entonces, ¿cómo voy a hacer yo la evaluación y el tratamiento? ¿Cierto? Digamos, ya yo fui juiciosa en el primer control prenatal de la mamá, yo le mandé su FTA, salió positiva, le puse su penicilina benzatínica, 2.400.000 y le hice su adecuado manejo. Entonces ya el recién nacido lo dividimos como en casos. Si es un caso altamente probable, posible, poco probable o improbable, ¿cierto? Entonces, en el altamente probable, ¿qué vamos a ver? Y tiene alteración del examen físico de toda la clínica que les acabo de decir, de las lesiones en las palmas y en las plantas de los pies. Y vamos a ver cómo va a estar la BRDL. Si va a estar mayor, o sea, más de 4 veces a los títulos de la madre. Y ya yo le hice todo el estudio completo y tratamiento, obviamente es un caso altamente probable, le inicio penicilina cristalina intravenosa por 10 días, 50.000 unidades kilos cada 12 horas por 7 días y luego esas mismas 50.000 unidades kilos cada 12 horas por 3 días. Lo mismo para un caso posible, que es que el examen físico está normal, pero le salió alterada la BRDL. O la madre no le hicimos el tratamiento adecuado con penicilina benzatínica. O le iniciamos el tratamiento, pero fue menos de 4 semanas antes del parto. También penicilina cristalina intravenosa por 10 días, 50.000 unidades kilo cada 12 horas por 7 días. Y luego esas mismas 50.000 cada 12 horas por 3 días. Tiempo. Ahora, ya poco probable o improbable. Ambos con un examen físico normal, que la BRDL me dé las diluciones menor a 4 veces a los títulos de la madre y que la madre, digamos, haya tenido un adecuado tratamiento, pues le haya dado su adecuado tratamiento durante la gestación y no tenga, y haya sido antes de más de 4 meses antes del parto. Entonces ya a estas mamás, a pesar de que sea un caso poco improbable o improbable, también le pongo penicilina, pero esta va a ser benzatínica intramuscular, dosis única, 50.000 unidades kilos. Y le vamos a realizar una prueba no treponémica cada 3 meses hasta negativizar títulos de seguimiento. Para terminar, de VIH.
De VIH es un tema muy extenso. Me podría echar otra hora acá. Traté de resumirlo según lo que decía la guía de práctica clínica. Pero entonces, hablando un poquito, ya sabemos que es un retrovirus. ¿Cómo se va a dar la transmisión al recién nacido? El 5% va a ser intraútero, el 60 al 70% va a ser a través del parto y el 30 al 40% va a ser a través de la lactancia materna. ¿Ok? La clínica es muy inespecífica. O sea, estos niños son asintomáticos. En la gestación se asocia a prematuridad, restricción del crecimiento intrauterino, ITS, y obviamente un niño con una VIH congénito pues va a tener retraso en el crecimiento, desarrollo psicomotor, y va a presentar en las enfermedades propias de la infancia mayor severidad por toda esa inmunodeficiencia, ¿cierto? Entonces, ¿qué nos dice la guía? La guía divide al recién nacido en alto y bajo riesgo para poder hacer, o sea, los recién nacidos que tienen alto riesgo y bajo riesgo de transmisión, para poder hacer el diagnóstico y para poder hacer la profilaxis. Entonces, ¿cuáles van a ser los recién nacidos con un alto riesgo? Esas mamás que no recibieron terapia antirretroviral durante la gestación o que solo la recibieron durante intraparto o que la recibieron pero tienen carga viral detectable. La carga viral va a depender mucho del laboratorio, por lo general va a ser mayor a 1000 copias, madres con infección aguda durante la gestación, madres con un cero estatus desconocido, y las de bajo riesgo van a ser hijos de madres que recibieron terapia antirretroviral durante la gestación, más una carga viral no detectable cerca al parto. Listo. Entonces nosotros enfocamos, bueno, la mamá tiene VIH confirmada. Entonces tengo que saber si el niño es de alto o bajo riesgo. Entonces, para saber cómo voy a hacer el diagnóstico. Si es un niño recién nacido de bajo riesgo, ¿cierto? Una mamá juiciosa con su terapia antirretroviral, carga viral indetectable, entonces le hago una toma de carga viral 2 semanas después de terminar la profilaxis. Y ahí yo voy viendo, según este esquema de la guía, dependiendo si es detectable o indetectable, cómo hago el manejo. Listo. Pero si es un recién nacido de alto riesgo, pues yo no puedo esperar las 2 semanas. Yo a las primeras le hago una carga viral de ARN o ADN en las primeras 72 horas de vida para saber si es detectable o indetectable. Listo. Y según ese bajo y alto riesgo, vamos a tratar entonces y hacer la profilaxis. Si es un bebé de bajo riesgo, un recién nacido, le vamos a dar sidobudina por 4 semanas. A cambio, si es de alto riesgo, el manejo va a depender de la edad gestacional por alta toxicidad. Por ejemplo, si es mayor a 37 semanas, le doy sidobudina, lamivudina, neviparina o raltregavir. Y así dependiendo de las semanas, por ejemplo, si es menor a 32 semanas, también sidobudina solamente, y ahí yo voy combinando las terapias antirretrovirales. ¿Qué les quiero decir de esto? Que es muy importante, o sea, y ya como conclusión, y pues bueno, terminando las recomendaciones, la lactancia materna está contraindicada, estos bebecillos sí hay que darles leche de fórmula. El parto vaginal, como yo les dije, la forma de infección es de un 60 a un 70% contraindicado. Hay unos ginecobstetras que dicen que si la carga viral es indetectable, yo asumo el riesgo, la guía dice que no, que está contraindicado. Manipulación siempre con guantes, no camplaje tardío del cordón umbilical y la carga viral según el tipo de riesgo, como le mostraban los esquemas. Entonces, ya para finalizar, que les quiero pues que queden claro, y el motivo de esta charla fue hacer un adecuado, pues, que les haya podido quedar claro cómo se hace un adecuado tamizaje a las mamás gestantes en su primer control prenatal, mandarle de VIH, hepatitis B, sífilis, rubeola, para toxoplasma. Entonces, como que no se nos pase y para poder hacer un adecuado seguimiento. Entonces, eso era mi charla de hoy. Muchas gracias. Sé que es un poquito extensa, traté de resumirlo lo más que pude, pero gracias. No sé si tienen alguna duda. No, fue excelente. Vale, de verdad. O sea, resumiste muchísimas patologías en 50 minutos. Créeme que yo pensé que nos íbamos a quedar aquí por ahí 2 horas, te lo juro. Pero lo hiciste súper bien. Felicitaciones.
Gracias. Entonces, Vale, gracias por tu charla. Como dijo Manuel, resumiste algo que más extenso. Y al principio de la charla hay otros patógenos, ¿cierto? Relacionados con este síndrome de Torch, ¿cierto? Pero no dejaste como los principales. Eh, eh, Tener en cuenta, como mencionabas, en los bebés y más pues en pleno siglo XXI, donde hay patologías que se pueden prevenir desde lo más básico, pues que la vacunación. Entonces, tener muy en cuenta eso, tener muy claro todo lo del esquema de vacunación para protección pues de estas futuras madres y por ende pues de esos futuros bebés. Bueno, Ale, gracias por tu charla. No sé si de pronto hay alguien más que quiera aportar algo, o tenga alguna pregunta, alguna duda, alguna inquietud. Yo quisiera agregar un comentario. Perdón. no, dale, mano. Yo lo que iba a decir era, pues, si necesitan como la bibliografía, porque este tema sí hay como que sentarse y leer cada cosita, entonces me pueden escribir y yo les paso la bibliografía donde saqué cada cosita. Pero no sé, mano, qué iba a decir. Iba a mencionar también la importancia del control prenatal, pues que nosotros, pues muchas veces nosotros es el médico general el que inicia todo, ¿cierto? Y si no hacemos un buen control prenatal en donde nos toca, pues se nos van a pasar muchísimas de estas y realmente es algo que son enfermedades completamente prevenibles. O sea, si uno hace un buen control prenatal, pues no debería nacer un niño con sífilis o esto. Ya, gracias, vale. Bueno, yo creo que entonces, no siendo más, gracias a todos por asistir a la charla. Espero que les haya gustado. Nos vemos el próximo martes. Hasta luego. Feliz noche para todos, que descansen. Feliz noche, hasta luego. Noche. Feliz noche, muchas gracias. Hasta luego. Hasta luego, gracias. Gracias.